Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Java. El día de hoy ya terminamos lo que es la base de todas las ventanas o interfaces de Java en cuanto a los componentes desde código, así que lo prometido es deuda y a partir de este tutorial vamos a empezar a crear un pequeño proyecto que sea para el manejo de una tienda. Este va a tener lo que es un login, va a tener el uso de usuarios y va a tener registro de los productos, así como sus compras y sus ventas. Va a ser un sistema básico, no va a ser así como que muy grande, pero nos va a permitir ver cómo funcionan o cómo podemos manejar las tablas en MySQL, cómo hacer la conexión a la base de datos y cómo manejar las funciones básicas dentro de las interfaces de Java. Espero les guste. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este proyecto o este sistema de ventas de productos? Muy bien, primero que nada necesitamos nuestras herramientas de siempre, que sería el NetBeans, para poder acceder a Java de una forma más fácil. También necesitamos MySQL, ya sea que ustedes lo quieran instalar por sí solo o con algún servidor, o en este caso que ya viene incluido dentro del paquete de XAMPP, en donde ya tenemos cosas como es el Apache, MySQL, Perl y PHP. Entonces ahí depende de ustedes cómo gusten. Yo el que estoy ocupando para más fácil es el XAMPP, que se lo pueden bajar desde la página oficial. Ahorita vamos a verlo. Y pues ya su uso es bastante sencillo. Ya nos provee una interfaz gráfica para poder ocuparlo. Está en la página de Apache Friends y es directamente la primera, nada de publicidad, nada de, por ejemplo, lo de Softonic que a veces descargamos o cosas de ese tipo. Simplemente entras a la página oficial apachefriends.org y nos aparece dependiendo del tipo de sistema, Windows, Linux o OS X. Entonces creo que es bastante sencillo. Lo instalan, les va a aparecer el XAMPP, aquí es el panel de control. Activamos Apache, que es nuestro servidor web, y activamos MySQL para poder dar de alta en la base de datos. Una vez que ya tienen las dos cosas, simplemente abren cualquier navegador, sea Chrome, sea Explorer, sea Mozilla, ponemos localhost, diagonal phpMyAdmin y accedemos. ¿Cómo funciona este? Del lado izquierdo tenemos lo que son nuestras bases de datos y del lado derecho ya van a ser las operaciones que vayamos realizando. A ustedes, si apenas lo van a instalar o lo instalaron durante este video, entonces pues les van a aparecer alrededor de 3 o 4, que será la de información esquema, creo que la de MySQL, Performance, PHPMyAdmin, Test y me parece que ya. Y ya a medida de que ustedes vayan creando sus propias bases, ahí se van a ir registrando. Entonces les decía, para estos tutoriales que vienen, vamos a crear una nueva base de datos. Van a dar clic aquí en nueva y voy a colocar, no sé, proyecto Java. Entonces ya se creó aquí proyecto Java. Me dice que ahora lo que sigue sería empezar a crear mis tablas. Vamos a ir creando conforme ocupemos en los tutoriales. Ahorita, para probar que esto funcione, voy a crear una tabla usuario que va a tener 4 columnas. Cada columna corresponde a un tipo de campo que le vamos a asignar a la tabla. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Le voy a dar en continuar. Y aquí están mis 4 campos. El primero, en base de datos, generalmente dejamos uno para el ID. Ese ID es como un identificador personal y único para todos nuestros registros. Este no se debería de repetir. A ese ID le voy a decir que va a ser de tipo entero, ya que va a ser con números. Le voy a decir que puede ser nulo, que va a ser primario, es decir, la llave principal de toda nuestra tabla. Y le voy a decir que es autoincrementable, en caso de que nosotros no lo mandemos, que de forma automática solito vaya aumentando. Generalmente esos IDs no los trabaja el usuario ya cuando hagamos el sistema, sino que solamente van a ser internos para hacer las operaciones. Además de ellos voy a colocar user, que va a ser el nombre del usuario que va a tener cada uno, su password. Si ustedes lo quieren poner en español también se puede.
solamente que lo que no recomiendo es que coloquen ñes aquí en los campos. Y por último voy a colocar un campo que diga per, que va a ser el permiso del usuario, porque también en este sistema vamos a tener dos tipos de permiso, lo que es el administrador y el empleado. Entonces, ahora van los tipos de dato. El ID se queda como entero, el permiso se queda como entero, usuario lo vamos a cambiar a varchar. Si es la primera vez que ocupan MySQL, no se preocupen. Varchar es como un string en Java, solamente que le vamos a dar una longitud. Le voy a decir, por ejemplo, que es de 30 caracteres el usuario y el password. Es decir, un total de 30 letras en donde va a poder poner un usuario y un tipo de password. A lo mejor lo dejo un poquito grande, pero ahora sí depende de cada uno de ustedes. Y ya con eso tendríamos nuestra tabla. Entonces recuerden, importante colocarlo como primario, como nulo, como autoincrement. Nuestros campos y en la parte de abajo que no se alcanza a ver, dice guardar. Vamos a dar clic ahí. Nos dice que está procesando la petición y aquí la tenemos. Dentro de mi base de datos proyecto Java se crea ese usuario. Entonces aquí lo tenemos, el ID es el principal, por eso tiene la llavecita, usuario, password y el permiso. Muy bien, ahora vamos al proyecto de Java. Entonces van a crear un nuevo proyecto, el nombre que ustedes gusten, el paquete igual uno nuevo, el nombre que ustedes gusten y a continuación voy a crear mi clase que va a ser la conexión. Entonces esa va a ser nuestra conexión a la base de datos y ahí esta es una clase normal. Ahora, para que yo ocupe esta parte de MySQL, lo que yo recomiendo es que importemos una librería, que de hecho es necesaria. Vamos a darle clic derecho ahí en librerías donde lo puse. Nos aparecen aquí una serie de librerías que podemos ocupar y en concreto la que necesitamos ahorita es MySQL JDBC Driver, que va a tener los controladores para poder conectar a Java con MySQL. Entonces aquí como vemos tenemos el JDK, que son las herramientas básicas de desarrollo. Aquí les puede aparecer su versión de ustedes si tienen 1.7 por ejemplo, o igual 1.8, y aquí está la que acabamos de importar, que es de MySQL. Entonces ahora sí vamos a trabajar con nuestra clase conexión. Para que nosotros realicemos una conexión a la base de datos, vamos a ocupar tres campos. El primero, que es nuestro usuario, lo voy a colocar private. Como no va a cambiar su valor, le voy a poner final y voy a colocar string user. Y por default, si acaban de instalar MySQL, el usuario es root, que es el usuario principal de las bases de datos. También si no han modificado su base y ya la tenían instalada de antes, va a ser igual root. Luego, private final string password, que va a ser nuestra contraseña. También, si al momento de instalar le pusieron alguna contraseña o lo configuraron para que tuviera contraseña, la colocan ahí. En caso de que no tengan, pueden dejar, así como yo, las comillas vacías. Y por último, lo que sería la URL de a dónde queremos conectarlo. Private final string URL. Aquí es donde viene lo importante. Ahí es la dirección de a dónde se va a conectar para lograr esa conexión. Entonces yo le voy a decir, vas a ocupar el JDBC. Queremos que te conectes a MySQL con dos puntos de separación. Ahí es JDBC. Entonces MySQL. Y después vamos a poner dos puntos, doble diagonal. Ahí podríamos ponerle el puerto de MySQL, que es el 3306, pero pues no es necesario si no le hemos cambiado. Localhost, que es nuestro servidor local, es decir, que la base de datos está alojada en esta misma máquina, una diagonal y por último el nombre de la base de datos, que le pusimos proyecto Java. Entonces le voy a colocar proyecto Java. Y con esto ya tenemos las tres cosas para poder realizar la conexión, lo que sería usuario,
contraseña y password. Por último voy a crear mi objeto de la clase conexión, que le voy a poner con, ahí le pueden colocar el nombre que ustedes gusten, y que va a ser nuestra variable para realizar correctamente esto. Ahora, conexión les va a marcar un pequeño error. Hay que añadir la importación de MySQL JDBC. Revisemos que es la misma. Y listo, ya tenemos todos los elementos. Ahora, ¿por qué JDBC? Pues porque así se llama nuestra librería que acá acabamos de importar. Entonces con eso estamos trabajando, para que no se les haga así como que muy extraño ese nombre que estamos ocupando, o que a lo mejor yo lo estoy nada más inventando. Vamos a crear un método que nos permita abrir esa conexión a la base de datos, es decir, ya establecer ese enlace. Para eso hay que cargar una clase que se encuentra dentro del paquete o la librería que acabamos de importar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a colocar class.forName y entre comillas va el nombre de ese paquete con la clase, que en este caso está en com mysql.jdbc.driver. Punto y coma. Y esto, se me olvidaba, lo voy a colocar dentro de un try catch en caso de que llegue a marcar error. Entonces ahí está. Ahorita ya no marca. Mi try catch se va a quedar ahí con una pequeña advertencia de que debería de especificar qué tipo de excepción, pero ese lo voy a poner al final. Ahora ustedes pueden decir, pues sí, se ve muy padre el tutorial y todo, pero ¿esto de dónde sale? Muy bien, para que vean que no mentimos, voy a abrir aquí la librería y tenemos precisamente el mismo paquete, com.mysql.jdbc. Entonces, no es algo que como tal se esté inventando, simplemente le estoy diciendo a dónde de nuestra librería tiene que acceder y le digo que dentro de ese paquete debe de haber una clase que se llame driver. Entonces, si yo abro ese paquete, tenemos una serie de clases. Y si bajo hasta la D, aquí está mi clase driver, que es a la que yo le estoy diciendo que debe de acceder para realizar la conexión. Entonces, por eso estamos colocando esa parte y le estamos diciendo que debe de cargar en específico esa clase para poder realizar la conexión. Muy bien, entonces ya cargamos la clase y ya tenemos los elementos. Solo nos falta crear esa conexión. Para eso ocupo mi variable de aquí arriba y le digo com va a ser igual a driver manager punto y me aparece uno que es get connection. De hecho tenemos tres. Vamos a ocupar el que pide tres cosas, la URL, el usuario y el password, porque ya las tenemos en la parte de arriba. Entonces aquí está URL, user y password. Entonces con eso ya tenemos la conexión, me va a marcar una advertencia que lo haga un casteo para que se transforme en tipo conexión. Y ya con eso estaríamos realizando la conexión a la base de datos. En caso de que algo salga mal, vamos a decirle que nos imprima esa excepción. Y ahora sí ya ponemos los catch que le corresponden, que es el class not found exception, en caso de que no encuentre este, y SQL en caso de que marque una excepción al tratar de conectarse. Revisen bien que sea JDBC, porque a veces me toca ver que ponen JBDC, que hasta se parece, pero no es igual y no existe ese paquete o no lo va a encontrar. Entonces es JDBC. Ahí está. Entonces ya con esto abrimos la conexión. Ahora, como queremos hacer un sistema seguro, hay que crear un método que se encargue de cerrar esa misma conexión. Entonces public void cerrar conexión. ¿Y qué le vamos a decir? Le voy a decir que con un try catch, porque también vamos a manejar cosas de MySQL, por lo que podría marcar una excepción. Try catch. Y le digo que si mi conexión es diferente de nulo, es decir, si ya tiene algo o ya se realizó, entonces tu deber
es que esa conexión se cierre correctamente, para evitar dejar esa conexión a la base de datos abierta, y por seguridad la vamos a cerrar. En otro caso, pues ya le decimos que imprima la excepción. Igual aquí cambiamos la excepción a un SQL exception. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra clase de conexión. Ya tenemos la tabla, ahora solo falta crear una clase que interactúe entre ambas. Entonces voy a crear una nueva clase que se llame usuario para probarla. Esta clase usuario le voy a decir que va a tener 4 campos: un ID, un usuario, un password, que bien bueno mi unión de español con inglés, pero bueno, y el permiso, que aquí era entero. Entonces son únicamente los 4 campos que yo tengo en mi tabla, los estoy pasando para acá para poder ocuparlos. Voy a crear un constructor public void, public usuario, ya me estaba confundiendo con un método, y ese constructor pues va a recibir lo que sería el ID, el usuario y el password. Si ustedes quieren, también pueden poner los métodos get y set, que es totalmente válido para una mayor protección a sus datos, que sí, la verdad los recomiendo. De hecho, ahorita yo creo que los voy a insertar. También recuerden que si una variable se llama igual, en este caso el ID y ID, entonces para asignarla vamos a colocar thisID, que hace referencia a la variable global de nuestra clase, y le decimos que va a ser igual a ID, que es nuestro parámetro. En el caso del usuario y el password, pues no tenemos ese inconveniente porque se llaman diferentes las variables. Y tampoco en el de permiso porque también se llama diferente. Entonces ya tenemos aquí nuestro pequeño constructor que también se pudo haber insertado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy simple, lo voy a decir: clic derecho, insert code, getter and setters. Le voy a decir que sí, que haga getter and setter de los 4 elementos, y lo generamos. Y ya tenemos getID, setID, getUsuario, setUsuario, getPassword, setPassword, getPermiso, setPermiso. Entonces ya quedaron nuestras variables con getter and setter. Y aquí se recomendaría también hacerlas privadas. Y ya tenemos el constructor. Entonces ya para terminar el tutorial y para que se realice esta conexión correctamente, me faltaría crear el método que va a permitir, en este caso, insertar en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Public void alta. Voy a abrir mi método, voy a colocar un try catch, y le voy a decir que tengo que acceder a la base de datos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ocupar lo que sería la herencia. Se me olvidó un poquito. Aquí está en la parte de arriba. Le voy a decir, esa clase usuario hereda de la clase conexión. ¿Qué va a permitir esto? Que yo pueda ocupar los métodos de abrir conexión y cerrar conexión desde el usuario. Entonces aquí le ponemos dis.abrir conexión. Con eso ya realiza el enlace con MySQL. Luego, para manejar lo que son las operaciones, tenemos un tipo de variable que se llama statement, y le voy a decir que va a ser igual a, le voy a poner st, y que va a ser igual a un nuevo create statement de la clase conexión. Y también nos va a pedir un casteo de tipo, además de la importación que también es del paquete de MySQL. Entonces revisen que sea la misma librería con MySQL, JDBC, statement, y hacemos aquí el casteo. Y ya con eso, ahora sí, hagamos nuestra operación. Para eso le digo st.execute
execute update, porque aquí tenemos varios. Y de hecho, si revisamos la documentación de execute update, nos dice que lo ocupemos para insertar, actualizar o eliminar. Entonces yo quiero insertar ahorita un usuario, por lo tanto, sí vamos a ocupar esta. Y le voy a decir insert into, y ahí va el nombre de la tabla, que se llama usuario, y le voy a decir values, y voy a abrir paréntesis. Ahora, esta sentencia indica que nosotros vamos a insertar en la tabla usuario, que es la que creamos aquí, y los valores siguientes. Esos valores nosotros los vamos a tomar de esta misma clase. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a colocar aquí primero comillas. Voy a dejar ahí el ID en comillas en blanco. Se supone que lo permitimos como nulo, por lo tanto lo debe de admitir. Luego comillas para lo que es el usuario, contraseña. Y permiso, ahorita le voy a mandar directamente un número. Ese lo voy a dejar así. Entonces tenemos comillas simples en esta y esta parte. También ustedes, si investigan sobre la conexión y esto de dar de alta, van a encontrar los prepaid statement, que es otra forma de asignar aquí los valores. Generalmente eso se ocupa cuando nosotros insertamos varias veces en la misma tabla. Ocupamos la misma sentencia, solo vamos cambiando los valores. Ahorita nosotros pues solamente lo vamos a hacer una vez, así que podemos ponerlo aquí directo. Entonces le voy a decir que ese se queda vacío, que en la parte donde ve el usuario sí le va a añadir this.usuario entre las comillas simples de password, otra vez pongo comillas dobles, signos de más, this.password, y creo que ya no se alcanza a ver, entonces voy a bajar tantito. Y por último, en el espacio del permiso, colocamos nuevamente this. Ahí me faltó el más aquí, ahí está, this.permiso. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando ustedes inserten una cadena, hay que poner comillas simples, por eso están aquí. El de usuario que cubre a usuario, el de password que cubre a password, y en el caso de permiso, como es un número entero, no las requiere. Sin embargo, si ustedes las colocan, tampoco va a marcar un error como tal. Entonces así ya lo debería de aceptar. Le estamos diciendo que va a ejecutar esa sentencia, y al ya ejecutarla, entonces lo único que nos faltaría es que cierre la conexión a la base de datos. Entonces hay que decirle this.cerrar conexión. Ya acabamos de ocuparla, se insertan estos valores, por lo tanto ya puede cerrarse. Cambiamos reemplazamos el exception con un SQL exception y listo, ya tenemos nuestro método de alta. Y nada más si queremos podemos mandar aquí un mensaje, usuario insertado. Y para ya no crear ahorita otra clase, voy a probarlo aquí mismo. Me voy a posicionar casi hasta abajo. Creamos nuestro método main, public static void main. Y ahí voy a decirle que se va a crear un nuevo usuario. Usuario BJ igual a new usuario. Y me marca error porque recordemos que el constructor nos pide lo que es un ID. Nos pide un nombre de usuario que voy a colocar el mío. Nos pide un password que voy a colocar la de Facebook, o la que ustedes gusten. Y el permiso que le voy a asignar el 0 a los administradores. Y ya por último voy a colocar obj.alta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creamos un nuevo usuario y le decimos que ese usuario se va a dar de alta ya con la conexión a MySQL. Vamos a probar qué tal funciona. Voy a ejecutar. Y me está diciendo que en la parte de
del ID. Me dice que en esta parte de aquí, de hecho creo que el error ni se veía. Aquí está. Dado truncation, un valor incorrecto, que es el de las comillas. Nosotros le dimos permiso de que fuera nulo, pero no le dimos permiso de que fueran comillas. Entonces voy a quitar esas comillas simples y le coloco nulo. Y ya con eso se debe de insertar. Si yo vuelvo a ejecutar el programa, ya me debe de aparecer mi mensaje de usuario insertado, que sería el que tenemos aquí. Aquí está usuario insertado, ya me acepté el nulo, el usuario, password y permiso. Ahora hay que ver en la base de datos. Entonces vamos a la base, vamos a usuario, y aquí está. Con el ID 1 ya me creó Jesús, 1, 2, 3, 4, 5, y el permiso en 0. Ahora, ¿esto en sí de qué sirve a alguien que no tiene conocimiento de base de datos? Que nos permite guardar información. Si ustedes cierran su programa, lo vuelven a abrir, esa información no se pierde, a comparación de si nosotros hiciéramos un programa normal. Ahora, yo también dije que iba a ser un sistema de ventas con interfaces y la. Sí lo va a hacer, obviamente no iba a ser en un solo tutorial. Esto es solamente la conexión que ya la tenemos. Vamos a ir trabajando poco a poco, creando el login, creando las interfaces y creando todo lo que sería ya ventas, compras, manejo de productos y todo lo que se pueda meter en el sistema. Ahora algo que también ya acostumbro es que al final del tutorial muestro rápidamente el código, por si se quedaron en alguna parte o por si ya no vieron cómo quedó completo. Tenemos las importaciones, el connection de MySQL y SQL para las excepciones y el driver manage. Tenemos lo que es el root para nuestro usuario, password, nuestra URL, revisen que ese esté bien, puede que marque error. Igual el class for name, revisen que esté exactamente igual. Creamos la conexión y creamos un método que cierre esa conexión. Luego en usuario, igual tenemos importaciones para el statement y el SQL exception. Creamos nuestra clase usuario con los campos que tiene la tabla. Creamos nuestro constructor con esos campos para inicializarse. Creamos nuestro método de alta que abre la conexión, muy importante. Al final la cierra y que adentro se encarga de insertar a los usuarios. Tengan cuidado con las comillas simples. Luego tenemos los getter and setters para los 4 elementos que tenemos. Y por último un pequeño main que ocupamos para probar. Este ya se va a retirar en futuros tutoriales. Entonces yo espero les haya gustado. Esta es la conexión a la base de datos. Sería la base de todo nuestro sistema. Si les gustó, pues ahí pueden comentarlo. Alguna sugerencia, algún comentario que quieran hacer, también pueden hacerlo. Si ven que esto va a funcionar, pues ya pueden invitar gente, que ya estamos creciendo. Y pues fue un gusto para mí mostrarles esta conexión a base de datos. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.